El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Todos los evangelios nos van narrando o nos van anunciando de una u otra manera el misterio central de la redención, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A veces lo hacen de manera muy explícita, muy clara, cuando el propio Jesucristo lo anuncia, sin parábolas, sino de manera directa. Les anuncia varias veces a los apóstoles que va a ser condenado a muerte por el Sanedrín, que va a morir y que va a resucitar. Pero a veces estos anuncios se hacen de otra manera. En el caso del Evangelio que acabamos de escuchar, sucede eso, de una manera más sutil, más velada, menos visible, pero muy real también. Porque el Evangelio de este día comienza con una referencia a la multiplicación de los panes, el acontecimiento anterior. Dice: después de la multiplicación de los panes, sucede esto, primer cuadro, primera escena, la multiplicación de los panes. Después Jesús va solo a la montaña mientras los discípulos atraviesan el mar de Galilea, Tiberíades, en medio de las olas, del viento en contra, en medio de la oscuridad. Esta separación, Jesucristo asciende solo a la montaña y los apóstoles van en el mar. Es el segundo cuadro, la segunda escena. Y la tercera es Jesucristo caminando sobre el mar al encuentro de sus discípulos al amanecer. Y son tres claves de este anuncio del misterio pascual, que tienen que ver, en primer término, con la última cena. La multiplicación de los panes es un signo que anuncia la Eucaristía y por lo tanto anuncia la última cena. Jesús subiendo a la montaña solo, signo del Calvario, donde se destaca especialmente su soledad. Nadie puede acompañarlo por las puras fuerzas humanas hacia el Calvario, y nos habla de un atardecer en total soledad. Cuando leemos los Evangelios de la Pasión, se alude también a esta circunstancia de una manera muy impactante, muy intensa, con esa oscuridad que cubrió toda la tierra. Y sobre todo porque ese atardecer es el mismo Jesucristo, al cual se lo llama el sol que nace de lo alto, pero en la Pasión declina, en este sentido, de su pasión y de su muerte. El atardecer, el ponerse el sol, es él mismo.
en soledad, en absoluta soledad. Mientras esto sucede en el Calvario, los discípulos atraviesan por la gran dificultad de aceptar que la redención vendría de esa manera. El gran problema de los apóstoles fue ese. Ellos habían visto a Jesucristo multiplicando los panes, habían visto a Jesucristo curando enfermos incurables, lo habían visto resucitar a los muertos, y sin embargo lo ven en la pasión de una manera externamente indefensa. Incluso cuando Pedro quiere defenderlo, Jesucristo le dice que no, que si él quisiera vendrían 12 legiones de ángeles. Y entonces esta navegación al atardecer y a la noche representa la prueba de los apóstoles. Tenían viento en contra, las olas sacudían la barca, signo de lo que sucede en los corazones de aquellos hombres. Esa segunda escena entonces representa la pasión o anuncia la pasión. Y la tercera, no por casualidad, nos dice el Evangelio, a la madrugada, al amanecer, que nos lleva a considerar el amanecer de la resurrección. Jesucristo caminando sobre el mar, un milagro único, extraño. Acá no hay la curación de ningún enfermo, la resurrección de ningún muerto, sino que es Jesucristo poniendo el pie sobre las aguas. En las tradiciones de Israel, tradiciones bíblicas, el mar suele representar los enemigos de Dios. Y poner el pie sobre algo es triunfar sobre eso. Y Jesucristo caminando sobre el agua es un signo de su triunfo sobre el poder del pecado y de la muerte. Así como en la antigüedad, en algunos casos al menos, el rey triunfante sobre el rey vencido ponía el pie sobre su cabeza. Y tenemos también el gran signo, por supuesto, del Génesis de María Santísima poniendo el pie sobre la cabeza de la serpiente. Un signo antiguo de triunfo total, de triunfo absoluto. Jesús caminando sobre el mar está haciendo esto, está mostrando su triunfo y al amanecer, a la madrugada. Por eso puede estar anunciando este pasaje un signo de la resurrección. Y hay más elementos todavía, porque después de resucitar Jesucristo, los apóstoles, cuando el Señor se aparece a ellos, lo confunden también, a ver si era real o no, si era un fantasma o no, se asustan también, no lo distinguen con claridad, se hacen muchas preguntas, tienen una gran incógnita, incluso tienen falta de fe. Jesús acá le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después se lo dirá, por supuesto, al apóstol Tomás. Y entonces, frente a esa aparición de Jesucristo al amanecer, Jesús se muestra tal cual es, lo mismo va a hacer después de resucitar. Es el Señor, dice San Pedro en una de las apariciones, lo identifica, ahora sabe quién es el Señor, soy yo, no teman. Y de este tercer momento, que es su triunfo, va a participar la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Y esto puede estar también aludido en lo que sucede finalmente. Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Es decir, Jesucristo no lo hace solo como un prodigio, ni Pedro como un gesto de atrevimiento, sino porque Pedro va a recibir ese poder de triunfar sobre el poder del pecado. Camina sobre el mar, pero no por sí mismo, sino por la gracia de Cristo. Y por eso, en la medida en que deja de mirar a Cristo, comienza a hundirse. Jesucristo hace partícipe a su Iglesia de su poder redentor. Ese caminar sobre el agua de Pedro es una participación del triunfo de Jesucristo. Lo que sucede es que la debilidad humana lo lleva, como ya lo había llevado, o lo llevará en las tentaciones, en las negaciones, a apartarse del Señor. Empieza a mirar la violencia del viento, entonces empieza a hundirse. Cuando en el camino de la fe dejamos de dirigirnos hacia Cristo y empezamos a mirar solamente la oscuridad de este mundo, solamente el poder del mal. Y ese poder del mal, cuando nos desvinculamos de Cristo, amenaza destruirnos, amenaza hundirnos.
Pero al mismo tiempo Pedro tiene esta gran actitud de pedir la salvación. En las negaciones de Pedro va a suceder algo similar. Primero se aparta de Cristo, deja que la oscuridad entre en su corazón, pero después, cuando Jesucristo lo mira, Pedro empieza a derramar esas lágrimas de la conversión y a partir de allí dará testimonio del Señor. El viento entonces, cuando Jesucristo sube a la barca, signo de la iglesia, siempre la barca es un signo de la iglesia, el viento se calma, significa también signo de triunfo. La confesión de fe, tú eres el Hijo de Dios, que es el fundamento de la iglesia, no fue fundada por un simple hombre, sino por el Hijo de Dios hecho hombre. Y a partir de allí, la evangelización del mundo, reflejada en esta difusión de esta noticia. Se difundió esa noticia. Es el Evangelio, es la buena noticia que se difunde por el mundo entero y comienza a llevarse a cabo esta transmisión del poder de Dios expresada en la curación de los enfermos, que siempre significa la curación de las almas. Por eso de este tríptico inicial, la multiplicación de los panes, el ascenso de Cristo y su aparición al amanecer, se sigue todo lo demás en la vida de la Iglesia. Son maneras que los evangelios tienen de mostrarnos que siempre, de una u otra manera, nos están hablando de lo mismo, de este misterio profundísimo de la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor en este día, especialmente por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, que nos conceda a nosotros también esta gracia que le concedió a Pedro. Tenemos la tarea de triunfar sobre nuestras propias oscuridades, nuestras propias debilidades. Solo lo podremos hacer por la gracia de Cristo, pidiéndole ese don de su misericordia que lo renueve siempre en nuestro corazón. Pidamos humildemente esa gracia, que así sea.